Yo soy. Si sientes en lo profundo de tu ser que hay historias que deben ser contadas, que hay gritos ahogados que merecen ser escuchados. Si crees, como yo, que el silencio es el cómplice más leal de la oscuridad, el abono sobre el que crece el mal, entonces suscríbete. No te unirás a un canal, te unirás a una comunidad de vigías, de testigos, de gente, y te obligará a hacerte una pregunta que te robará el sueño. ¿Qué horrores indecibles están creciendo ahora mismo, en este preciso instante, en el patio trasero de nuestro país, mientras todos nosotros miramos convenientemente hacia otro lado? Acompáñame, toma mi mano. Desciende conmigo a este infierno en la tierra. Campeche no es solo la postal que te venden. No son solo las murallas bañadas por la luz dorada del atardecer, ni las coloridas fachadas coloniales, ni los románticos paseos por el malecón viendo el sol hundirse en el Golfo de México. Eso existe, sí. Es la cara bonita, la que sale en las revistas de viajes. Pero existe otro Campeche. Un Campeche que late con un pulso diferente, más lento, más pesado. Un Campeche de calles de tierra rojiza que se convierte en un lodo espeso con las lluvias de verano. De casas de bloque de hormigón sin pintar, con las varillas de la construcción asomando hacia el cielo como dedos esqueléticos. De techos de lámina que crujen y se expanden bajo un sol que no da tregua. Un sol que lo cuece todo, que lo blanquea todo. Un sol que pudre la fruta caída en el patio y los secretos guardados en el corazón con la misma lentitud implacable y silenciosa. En una de esas calles, una calle sin nombre oficial pero que los vecinos llamaban Calle Cazón, en una de esas casas, la número 415, vivían Elena y su hijo, Mateo. Para los vecinos, eran menos que personas. Eran parte del paisaje, una nota discordante en la monótona sinfonía del barrio. Eran una sombra más en un mundo de sombras. Una presencia silenciosa y extraña. La madre, Elena, una mujer que casi nunca salía, solo a primera hora de la mañana, a la tienda de la esquina, con la cabeza gacha y el paso apresurado, como si el aire mismo la lastimara. El hijo, Mateo, un joven de 19 años que parecía no tener amigos, ni trabajo, ni estudios, ni vida más allá de las 4 paredes desconchadas de esa casa. Una casa que guardaba su historia con un celo enfermizo, casi paranoico. Las ventanas siempre estaban cerradas, incluso en los días más sofocantes. Las cortinas, unas telas viejas y descoloridas, siempre corridas, bloqueando la luz, como si el sol fuera un enemigo, como si la mirada del mundo pudiera quemar, pudiera contaminar lo que sea que hubiera dentro. La gente del barrio, la gente de la calle Cazón, sabía que algo no estaba bien. No necesitaban pruebas, no necesitaban verlo. Lo sentían en el aire, en el silencio denso, anormal, que emanaba de esa propiedad. Un silencio que era más ruidoso que los gritos de los niños o la cumbia a todo volumen de las casas vecinas. Pero en los lugares olvidados por Dios y por el gobierno, la gente aprende una regla fundamental de supervivencia. Una regla no escrita que se transmite de generación en generación. No ver, no oír, no hablar. Cada familia tiene sus propios demonios, sus propias penas, sus propias guerras silenciosas. Y nadie, absolutamente nadie, quiere invitar a los demonios ajenos a sentarse a su mesa. Así que el secreto de Elena y Mateo se alimentaba de ese silencio colectivo. Crecía en la oscuridad que ellos mismos creaban y que el vecindario consentía. Se hacía más fuerte, más retorcido, con cada día que pasaba. Con cada mirada cómplice que nadie veía. Con cada susurro ahogado que nadie oía.
Hasta que un día, una tarde de mayo particularmente opresiva, el secreto empezó a resquebrajarse. Una llamada anónima, una pequeña fisura en el muro de silencio, llegó a las oficinas del DIF estatal. Una voz distorsionada por algún programa barato, apresurada, llena de un pánico que se filtraba a través de la electrónica. En la calle Cazón, número 415. Hay algo malo, muy, muy malo. Con la señora y su hijo. Tienen que hacer algo, por favor. Y luego, el clic. Seco. Definitivo. La llamada se cortó. En una oficina inundada de casos, de expedientes apilados, de tragedias humanas burocratizadas y convertidas en números de folio, esa llamada era solo una gota más en un océano de miseria. Pudo, y debió, haber sido ignorada, archivada bajo chisme de vecinos, olvidada. Pero el destino, o la simple casualidad, quiso que cayera en el escritorio de Sofía Robles. Y Sofía todavía creía. Todavía tenía esa chispa peligrosa, esa llama ingenua que el sistema aún no había logrado extinguir por completo. La chispa de la esperanza. La convicción, casi infantil, de que ella podía hacer una diferencia. Sofía Robles no sabía, no podía saber, que ese expediente sin importancia, el número 415 de la calle Cazón, no sería un caso más en su carrera. Sería el caso que le arrancaría la inocencia de raíz y para siempre. Sofía Robles era joven. Tenía 26 años y unos ojos grandes, cafés que aún no habían aprendido el lenguaje del cinismo. Había llegado a Campeche desde la monstruosa Ciudad de México 6 meses antes, huyendo del ruido incesante, del caos, del anonimato de la multitud. Buscaba un trabajo con sentido, un lugar donde sus esfuerzos no se diluyeran en la inmensidad, donde pudiera de verdad cambiar una vida. El DIF, el desarrollo integral de la familia, le había parecido el lugar correcto. Ayudar a los vulnerables, proteger a los niños, una misión noble, casi sagrada. O eso pensaba ella en su idealismo. La realidad fue un golpe seco en el rostro. Papeleo interminable que parecía diseñado para deshumanizar el dolor. Recursos tan insuficientes que eran un insulto. Jefes que medían el éxito en estadísticas frías, en carpetas cerradas, no en vidas salvadas o futuros recuperados. Sus colegas, la mayoría, ya estaban quemados. Eran fantasmas que arrastraban los pies por los pasillos con la mirada vacía. Habían visto demasiado. Habían luchado con pasión contra un sistema diseñado para la inercia, para la autoprotección. Y habían perdido. Sus almas estaban llenas de las cicatrices de 1000 batallas perdidas. Pero Sofía no. Aún no. Todavía tenía fuego en las venas. Cuando la nota de la llamada anónima llegó a sus manos, un pedazo de papel arrancado de un bloc, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la oficina. Algo malo, muy malo. Las palabras eran vagas, pero tenían un peso, una gravedad que la inquietó profundamente. Le preguntó a su supervisora, la licenciada Aguirre, una mujer de unos 50 años, con un rostro que parecía tallado en decepción crónica y un peinado que no había cambiado desde los años 90. Aguirre tomó la nota con 2 dedos, como si estuviera sucia. La leyó sin la menor expresión. Probablemente es una disputa de vecinos, Robles, o chismes de lavadero. Perdemos una cantidad de tiempo ridícula en estas cosas. Pero, ¿no deberíamos ir? ¿Solo para asegurarnos? La voz sonaba muy asustada. Insistió Sofía. La licenciada suspiró. Un suspiro largo, cansado, que venía del fondo de sus pulmones y de 20 años de frustraciones.
el suspiro de alguien que ha tenido esa misma conversación cientos de veces con novatos llenos de energía. Haz una visita de rutina si quieres gastar gasolina. Llena el formato F27 de primer contacto. Pero no esperes nada. En estos barrios, lo malo es el pan de cada día, es la normalidad. Esa indiferencia, esa actitud de derrota, en lugar de disuadir a Sofía, la impulsó. Había algo en el tono de esa llamada, un pánico genuino que se colaba a través de la distorsión robótica, una urgencia que se sentía real. Al día siguiente, Sofía condujo su viejo Tsuru blanco, un coche fiel pero maltrecho, hacia la dirección indicada. Calle Cazón. El pavimento desapareció a las pocas cuadras del centro. El camino se convirtió en tierra y baches que hacían temblar cada tornillo del coche. Las casas se hicieron más precarias, más desnudas. Perros flacos, con las costillas marcadas, la miraban pasar desde las escasas sombras, con una apatía ancestral. El calor era un personaje más, un ente físico, opresivo, que se pegaba a la piel, que hacía el aire denso y difícil de respirar. Olía a polvo, a basura quemada y a flores marchitas. Finalmente, la encontró. Número 415. La casa era exactamente como la había imaginado, pero peor. Pequeña, desgastada, como si estuviera cansada de estar en pie. Las paredes, alguna vez blancas, ahora eran de un gris manchado por la humedad, con largas lágrimas negras bajando desde el techo. La pintura de la puerta de metal estaba desconchada, revelando capas de óxido que parecían sangre seca. No había jardín, solo tierra seca y agrietada, salpicada de algunas hierbas resistentes y basura. Pero lo más extraño, lo que realmente le puso la piel de gallina, era el silencio. En un barrio donde la vida se derramaba en las calles, donde la música de las radios se mezclaba con los gritos de los niños jugando a la pelota y las conversaciones de las comadres, esa casa era una isla de silencio absoluto. Un agujero negro acústico. Sofía apagó el motor del Tsuru. El silencio se hizo aún más profundo, más amenazante. Se quedó sentada un minuto, el sudor corriendo por su cuello, sintiendo el plástico del volante pegajoso bajo sus manos. Sintió una opresión en el pecho, un nudo en el estómago. Un instinto primario, animal, que le gritaba que se fuera, que diera media vuelta, escribiera en el informe «No se encontró a nadie en el domicilio» y olvidara esa dirección para siempre. Pero no lo hizo. La imagen de la nota, la urgencia en esa voz anónima, era más fuerte. Respiró hondo, un aire que quemaba. Abrió la puerta del coche. El golpe de calor fue como una bofetada. Caminó hacia la puerta. Cada paso sobre la tierra reseca parecía resonar en la quietud. El sol le golpeaba la nuca. Tocó. El sonido metálico y hueco pareció viajar kilómetros a la redonda. Esperó. El silencio fue la única respuesta. Nada. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza, usando los nudillos. Escuchó un movimiento adentro. No un caminar, sino un arrastrar de pies. Lento. Cauteloso. El cerrojo sonó. Un ruido oxidado, doloroso, como el de un hueso que se rompe. La puerta se abrió. Solo una rendija. En la oscuridad del interior vio un rostro. Una mujer. Elena. Tendría unos 40 y tantos años, pero parecía mucho mayor. El tiempo y la pena la habían erosionado. El pelo, oscuro y sin brillo, estaba recogido en un moño descuidado. Tenía unas ojeras profundas, moradas, como dos moretones permanentes, como si no hubiera dormido una noche completa en años. Pero fueron sus ojos los que paralizaron a Sofía. Eran grandes, oscuros y estaban llenos de una desconfianza animal, asustados y hostiles.
Era la mirada de una criatura acorralada. «¿Qué quiere?», dijo la mujer. Su voz era un susurro ronco, como si no la usara a menudo. «Buenos días, soy Sofía Robles, del DIFE. Estamos haciendo visitas de rutina en la zona para conocer las necesidades de las familias». Una mentira piadosa, el guión que le habían enseñado. Los ojos de Elena se entrecerraron hasta convertirse en dos finas líneas de sospecha. «Aquí no necesitamos nada». Intentó cerrar la puerta. Su movimiento fue rápido, defensivo. «Señora, por favor. Solo son un par de preguntas sobre el bienestar de la familia». Sofía, actuando por instinto, puso un pie en el umbral, impidiendo que la puerta se cerrara. Un gesto que le enseñaron en capacitación, pero que en ese momento se sintió increíblemente violento. Una invasión. ¿Familia? Aquí solo vivimos mi hijo y yo, y estamos perfectamente bien. ¿Podría hablar con su hijo entonces? Es parte del protocolo. El pánico cruzó el rostro de Elena como una sombra veloz. Fue solo un instante, pero Sofía lo vio. Está durmiendo, no se siente bien. Solo será un momento, no lo molestaré. La tensión era palpable. El aire entre ellas vibraba. El sol a la espalda de Sofía. La oscuridad al frente. Desde el fondo oscuro de la casa, una voz masculina habló. Una voz que rompió el hechizo. «Mamá, ¿quién es?». La voz era joven, pero extrañamente apagada. Sin vida. Monótona. Elena se congeló. Su cuerpo se puso rígido. Cerró los ojos por un instante. Fue un gesto de derrota total. Abrió la puerta por completo, resignada. «Pase», dijo, sin emoción, como si invitara a su propia ejecución. Sofía entró. El interior de la casa era aún más opresivo que el exterior. El cambio de la luz cegadora a la penumbra la dejó momentáneamente ciega. El aire estaba viciado, estancado, cargado de un olor a humedad, a ropa guardada por mucho tiempo y a algo más. Algo dulce y rancio que no pudo identificar, como fruta a punto de pudrirse. Había pocos muebles, viejos, desvencijados, una mesa de plástico, dos sillas, un sofá con la tela rasgada. Todo estaba limpio, casi de forma obsesiva. Pero la pobreza era innegable, asfixiante. Y entonces lo vio. Mateo. Estaba de pie en el umbral de lo que parecía ser la única habitación de la casa. Era alto, excesivamente delgado, casi esquelético. Tenía el pelo oscuro, lacio, y los mismos ojos grandes y asustados de su madre. Llevaba una camiseta sin mangas, que alguna vez fue blanca, y unos pantalones de pijama a cuadros. Tenía 19 años, según el expediente preliminar que Sofía había revisado. Pero no parecía de 19. Había una fragilidad en su postura, una espalda encorvada, una especie de inocencia perdida, o quizás una inocencia que nunca había tenido la oportunidad de existir. «Él es Mateo», dijo Elena. Su voz se suavizó un poco. Se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. Un gesto maternal, normal. Pero algo en ese contacto hizo que la piel de Sofía se erizara. Era la forma en que él se inclinó hacia ella, casi imperceptiblemente. La forma en que la mano de Elena no solo descansaba en su hombro, sino que lo aferraba, posesivamente, como si reclamara su propiedad. «Hola, Mateo, soy Sofía». El joven no respondió, solo la miró. Su mirada no era hostil como la de su madre, era vacía, como si estuviera mirando a través de ella, a un punto lejano en la pared de atrás. «Mateo, ¿vas a la escuela? ¿Trabajas?», preguntó Sofía, intentando que su voz sonara casual, amigable. Elena respondió por él, su voz cortante de nuevo. «Dejó la escuela. No le gustaba. Y yo prefiero que esté aquí».
conmigo. Seguro. El mundo de afuera es un mal lugar. Pero es importante que los jóvenes tengan actividades, amigos, que salgan. Él me tiene a mí. Yo lo soy todo para él. No necesita a nadie más. La frase quedó flotando en el aire denso de la sala. Pesada. Definitiva. Una declaración de principios. Sofía sintió que se ahogaba. Quería abrir una ventana, dejar que entrara la luz, el aire. Miró a Mateo. Buscó en su rostro una chispa de rebelión, una señal de desacuerdo, un gesto de fastidio. Algo. Pero no encontró nada, solo una aceptación pasiva, una calma perturbadora, antinatural. La entrevista fue corta, inútil, un diálogo de sordos. Elena respondía a todo con monosílabos o frases cortas y defensivas. Mateo no dijo una sola palabra más. Se quedó de pie, junto a su madre, como una estatua de cera. Mientras Sofía recogía sus cosas para irse, derrotada, notó algo. En la muñeca de Mateo, asomando por debajo del borde de la camiseta sin mangas, había un moretón. Un moretón oscuro, violáceo, con la forma inequívoca de unos dedos que habían apretado con una fuerza brutal. Sofía sintió un golpe de hielo en el estómago. El aire se le fue de los pulmones. «Mateo, ¿qué te pasó en el brazo?» Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. El joven miró su muñeca como si la viera por primera vez. No mostró dolor ni sorpresa, solo curiosidad vacía. Elena se tensó. Su cuerpo entero se convirtió en una muralla entre Sofía y su hijo. «Se cayó», dijo bruscamente. «Es muy torpe». Pero la mirada que le lanzó a su hijo no era de preocupación. Era una advertencia. Fría, afilada. Sofía se fue de esa casa con el corazón martillándole en el pecho, en la garganta, en los oídos. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que la llamada anónima tenía razón. Algo estaba muy, muy mal en la casa 415. Pero todavía no podía imaginar la verdadera dimensión del horror. No podía concebir que la verdad era mucho más oscura, mucho más retorcida y mucho más antigua que un simple caso de maltrato. Estaba parada al borde del abismo y estaba a punto de dar el siguiente paso, sin saber que el abismo también la miraba a ella. Sofía no pudo dormir esa noche, ni la siguiente. Las imágenes de la casa volvían a su mente en un bucle infernal. La penumbra, el olor a encierro, la mirada vacía de Mateo, la ferocidad protectora de Elena y el moretón, ese moretón con forma de dedos. No era la marca de una caída, era la marca de una mano que aprieta con fuerza, con desesperación o con ira. Al día siguiente en la oficina, escribió su informe. Fue meticulosa. Describió cada detalle con precisión clínica, tratando de que sus emociones no mancharan la objetividad del documento. Detalló la atmósfera opresiva, el aislamiento total del joven, la hostilidad y el control absoluto de la madre, el sospechoso hematoma en la muñeca. Concluyó el informe con una recomendación en mayúsculas y negritas. Se requiere seguimiento urgente e investigación profunda. Posible caso de violencia intrafamiliar y secuestro parental de facto. Le entregó el expediente a la licenciada Aguirre, sintiendo que llevaba en sus manos una bomba de tiempo. La mujer lo leyó por encima, sus ojos recorriendo las páginas con el aburrimiento de quien ha leído 1000 historias de miseria. Un moretón Robles, un chico tímido que no habla, una madre sobreprotectora. Es la descripción de la mitad de las familias de esa zona. No tenemos personal para una investigación profunda por cada moretón que aparece en la ciudad. Pero mi instinto me dice que esto es diferente, licenciada. Tu instinto no llena los formatos ni justifica las horas extra. La cortó Aguirre,
sin levantar la vista del papel. Archívalo. Programa una visita de seguimiento para dentro de 3 meses, como marca el protocolo. Si hay algo más grave, ya saldrá a la luz. Así funciona esto. 3 meses. En 3 meses, una vida podía terminar. Un alma podía romperse sin remedio. Sofía sintió una oleada de furia impotente que le subió por el pecho y le quemó la garganta. El sistema, el maldito sistema, no estaba diseñado para ayudar. Estaba diseñado para contener, para clasificar la miseria en carpetas de colores, para convertir el dolor humano en un número de folio y una estadística. Esa noche, en su pequeño apartamento, Sofía decidió que no iba a esperar 3 meses. Si el sistema no iba a actuar, ella lo haría. Sola. Comenzó a investigar por su cuenta, en su tiempo libre, usando su acceso a las bases de datos. Encontró poco. El padre, un hombre llamado Ricardo del Ángel, los había abandonado hacía más de 10 años. No había familiares cercanos registrados. Estaban completamente, aterradoramente solos. Luego fue a la última escuela a la que asistió Mateo, una secundaria pública en las afueras. La directora, una mujer amable pero abrumada por la falta de recursos, lo recordaba. O más bien, recordaba a la madre. Elena venía todos los días. No lo dejaba en la puerta. Lo esperaba hasta que sonaba el timbre. Y a la salida, estaba ahí 1 hora antes. No lo dejaba jugar con los otros niños en el patio. Decía que eran una mala influencia, que lo podían lastimar. Mateo era un niño, triste, muy callado, siempre solo. Un día, cuando tenía 14 años, a mitad de curso, simplemente no volvió. La madre nos llamó y dijo que lo había cambiado a una escuela en Mérida. Nunca pedimos los papeles de transferencia. Fue un error nuestro, lo admito. Teníamos demasiados problemas. Un error. Otra pieza del rompecabezas. Elena lo había sacado del sistema. Lo había borrado del mundo. Sistemáticamente, paso a paso. Sofía empezó a hablar con los vecinos de la calle Casón. Fue difícil, como golpear una pared. Las puertas se cerraban en su cara. La gente murmuraba que no se metiera donde no la llamaban, que dejara las cosas como estaban. Pero la persistencia de Sofía, su cara joven y su evidente preocupación, finalmente rompieron el muro de silencio de una persona. Una anciana que vivía enfrente, doña Elodia, accedió a hablar con ella. Pero no en su casa. En el mercado. Lejos de oídos curiosos, entre el bullicio de los vendedores de fruta y pescado. Esa mujer está enferma, mija. Enferma de celos, de posesión, le dijo la anciana, su voz un susurro cascado entre el ruido de los vendedores. Cuando el muchacho era más joven, si alguna niña del barrio le sonreía o le decía hola, Elena salía de la casa como una fiera. Le gritaba a la niña, la insultaba. Luego agarraba a Mateo del brazo y lo metía para adentro. Lo encerraba por días. A veces, por la noche, se oían los gritos. ¿Gritos?, preguntó Sofía, con el corazón encogido. Sí, gritos de él, pidiendo perdón. Perdóname, mamá, perdóname. No sé por qué pedía perdón. Y los golpes, sonidos secos, contra la pared. El corazón de Sofía se detuvo por un segundo. ¿Nunca llamaron a la policía? Doña Elodia bajó la mirada, avergonzada. Una vez, un vecino, don Pepe, que ya se murió, hace años. Vino una patrulla. 2 policías gordos. Hablaron con Elena en la puerta. Ella lloró. Les dijo que su hijo era rebelde. Se fueron a los 5 minutos. Dijeron que era un asunto familiar. Después de eso, nadie volvió a llamar. Teníamos miedo. Miedo de ella, de su locura.
Un asunto familiar. Las dos palabras mágicas que el sistema usaba para lavárselas las manos. La licencia para que el horror ocurriera a puerta cerrada. Sofía sintió un sabor amargo en la boca. El sabor del fracaso. No su fracaso, el de todos. Tenía más piezas, aislamiento, control, violencia física, celos patológicos. Pero todavía sentía que le faltaba la pieza central. La pieza que explicaría la atmósfera de la casa, esa intimidad extraña, antinatural, entre madre e hijo. La que explicaría la mirada vacía de Mateo. La respuesta le llegó de la forma más inesperada y brutal. Una semana después, consumida por la obsesión, decidió hacer una visita sorpresa, no oficial, sin avisar a nadie en el DIFE. Fue al anochecer. La calle Cazón estaba casi desierta. Las luces de las casas proyectaban rectángulos amarillos sobre la tierra. Dejó su tsuru a una cuadra de distancia y caminó en silencio, como una ladrona. La casa 415 estaba oscura, o casi. Una luz muy tenue, amarillenta, se filtraba por una rendija en la cortina de la única ventana que daba a la calle. Sofía se acercó, el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. Se pegó a la pared, sintiendo el bloque de hormigón todavía caliente por el sol del día. Se agachó junto a la ventana. El cristal estaba sucio, cubierto de una capa de polvo y grasa. Encontró un pequeño hueco, un punto donde la tela de la cortina no cubría por completo. Contuvo la respiración y miró. La habitación estaba iluminada solo por la luz de una pequeña lámpara en una mesita de noche. La escena tardó un segundo en registrarse en su cerebro. Su mente, al principio, se negó a procesar lo que sus ojos estaban viendo. Era como mirar una pintura surrealista, una obra de horror y locura. Elena, Mateo, estaban en la cama, la única cama de la habitación, juntos. Y no era el abrazo de una madre consolando a su hijo enfermo. No era el afecto familiar. Era otra cosa, algo prohibido, algo que rompía el orden fundamental del mundo, la ley más sagrada y no escrita de la naturaleza humana. Estaban entrelazados, sus cuerpos moviéndose en un ritmo lento, casi ritual, que Sofía reconoció con una oleada de náusea y espanto que le subió desde el estómago. La expresión en el rostro de Mateo, visible a la luz de la lámpara, no era de placer. Era la misma expresión vacía, ausente, que había visto en su primera visita. Una pasividad absoluta, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente, su alma, estuvieran a millones de kilómetros de distancia, en un lugar seguro y lejano. El rostro de Elena, en cambio, estaba transfigurado. Era una máscara grotesca de desesperación y éxtasis, de amor y de demencia. Susurraba su nombre una y otra vez, como una letanía, una oración. Mateo, mi hombre, mi todo, mi niño. Nunca me vas a dejar, nunca. Sofía se apartó de la ventana de un salto, como si hubiera tocado un cable de alta tensión. Se tapó la boca con ambas manos para ahogar un grito, un sollozo, un sonido que no sabía que podía hacer. Tropezó hacia atrás, cayendo de rodillas en el polvo de la calle. El aire. Necesitaba aire. Pero el aire de Campeche, espeso y húmedo, no entraba en sus pulmones. Se sentía sólido, como si intentara respirar agua. El mundo giraba a su alrededor. Las luces de las otras casas se convirtieron en manchas borrosas. Vomitó. El sabor agrio del ácido le quemó la garganta y la nariz. Se quedó allí, de rodillas en la oscuridad, en la tierra, temblando incontrolablemente. Un frío que no venía del exterior la invadió. Nacía dentro de ella. Un frío de ultratumba. El frío del conocimiento prohibido. Ya no era un caso de maltrato. Ya no era un caso de aislamiento.
Era un abismo, un infierno privado, construido ladrillo a ladrillo durante años en esa pequeña casa silenciosa. Y ella, por un instante, se había asomado a su profundidad. La imagen. Esa imagen se quemó en su retina. Se grabó a fuego en los pliegues de su memoria. Sabía, con una certeza absoluta, que nunca la olvidaría. Que la perseguiría en sus pesadillas por el resto de su vida. El secreto de la casa 415 ya no era un secreto. Era su carga, su horror, su responsabilidad. Sofía no recordaba cómo llegó a su apartamento esa noche. El trayecto en coche fue una mancha borrosa, un acto reflejo de sus manos y pies. Entró y cerró la puerta con los 3 cerrojos. Se recargó contra la madera, hiperventilando, como si el horror de la calle Cazón pudiera filtrarse por debajo de la puerta y seguirla hasta allí. Se metió en la ducha vestida y dejó que el agua helada corriera sobre ella. Fregó su piel con una esponja hasta que estuvo roja, en carne viva. Pero no podía quitarse la suciedad. La suciedad no estaba en su piel, estaba en su mente, en el recuerdo de esa imagen imposible. Esa noche, en un estado febril de insomnio y horror, entendió el origen de todo. Como si la visión le hubiera otorgado una claridad terrible, empezó a conectar las piezas. La historia de Elena. La historia de cómo se forja un monstruo a partir del dolor, la soledad y el miedo. Elena no nació así. Nadie nace así. El mundo la había moldeado, la había roto en 1000 pedazos. Y ella, con los pedazos rotos de su vida, había construido una aberración. Ricardo, su esposo, el padre de Mateo, no solo la había abandonado, la había destruido sistemáticamente durante años. La golpeaba por cualquier motivo o sin motivo alguno. La humillaba delante de otros. Le decía que era fea, que era estúpida, que no valía nada, que nadie más la querría jamás. La aisló de sus amigas, de su familia, hasta que él se convirtió en su único y terrible universo. La convirtió en una isla de miedo. Cuando Mateo nació, Ricardo vio en él a un rival, un competidor por la poca atención y energía que Elena aún podía darle. Los celos lo enloquecieron. También golpeaba al niño. Le decía que era un estorbo, un error. Elena intentaba protegerlo. Se interponía entre el puño de su esposo y el pequeño cuerpo de su hijo. Recibía los golpes por él. Y en ese infierno compartido se forjó un vínculo, un lazo tóxico, enfermizo. No eran solo madre e hijo. Eran 2 prisioneros en la misma celda, 2 náufragos en la misma balsa. Un día, Ricardo se fue. Se llevó el poco dinero que había, la televisión y la última pizca de autoestima de Elena. La libertad no trajo alivio, trajo pánico. El mundo exterior era un lugar aterrador, un lugar lleno de hombres como Ricardo, un lugar del que no sabía cómo defenderse. Así que se encerró, y encerró a Mateo con ella. Él era lo único que le quedaba, su única posesión, su única razón para vivir. Al principio, fue solo protección. No lo dejaba salir, no lo dejaba tener amigos. El mundo era peligroso. Solo en casa, con ella, estaba a salvo. Mateo creció. Su cuerpo empezó a cambiar. Se convirtió en un adolescente, luego en un joven, y Elena lo vio. Vio en él la juventud que ella había perdido. Vio la fuerza que a ella le habían arrebatado. La soledad es un ácido. Corroe la razón, derrite los límites morales. Y en esa casa sellada al mundo, en esa olla de presión de emociones podridas, los límites se desvanecieron. Empezó con pequeños gestos. Dormir en la misma cama porque tenía miedo de la oscuridad. Abrazos que duraban demasiado. Caricias que se desviaban de lo maternal a lo posesivo. Mateo,
que nunca había conocido otro tipo de afecto, que nunca había tenido otra figura de autoridad o de cariño. No sabía que estaba mal. ¿Cómo podría saberlo? Su madre era su mundo entero, su sol, su luna, su Dios y su carcelera. La línea se cruzó una noche. No hubo violencia, no en el sentido clásico. Hubo manipulación, hubo lágrimas, hubo susurros. Elena le habló de su soledad, de su miedo, de cómo él era el único hombre que nunca la abandonaría. Le dijo que eran almas gemelas, que estaban destinados a estar juntos, que su amor era especial, puro, distinto a todo lo demás. Y Mateo, con el cerebro lavado por años de aislamiento y control psicológico, le creyó. Se convirtió en lo que ella necesitaba que fuera: su protector, su compañero, su esposo simbólico, su amante. Dejó de ser su hijo y se convirtió en su prisionero. Un prisionero que amaba sus cadenas, porque eran las únicas cadenas que había conocido en su vida. Todo esto pasó por la mente de Sofía mientras el agua fría caía sobre ella. No era una excusa, no era una justificación, era una explicación, una genealogía del horror. Mostraba cómo el dolor, si no se atiende, se pudre y se convierte en un veneno que infecta a la siguiente generación. Elena era una víctima que se había convertido en verdugo, y Mateo era su víctima final, el último eslabón de una cadena de sufrimiento. Sofía salió de la ducha. Dejó de temblar. El frío se había convertido en algo más, en una determinación helada, cortante. Ya no sentía miedo. Sentía rabia. Una rabia pura y cristalina. Contra Ricardo. Contra Elena. Contra los vecinos silenciosos. Contra la licenciada Aguirre. Contra el sistema. Contra un mundo que permitía que existieran lugares como la Casa 415. Se vistió. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. No un informe, una denuncia. Detalló todo lo que había visto, todo lo que había descubierto, todo lo que había deducido. No omitió nada, por más sórdido o increíble que pareciera. Iba a derribar las puertas de esa casa. Iba a sacar a Mateo de ese infierno. Aunque tuviera que hacerlo sola, aunque tuviera que quemar todo el sistema en el proceso. La joven idealista que había llegado a Campeche buscando un trabajo con sentido había muerto esa noche, ahogada en el vómito y la revelación. En su lugar había nacido una guerrera, y su primera batalla estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, Sofía llegó a la oficina del Ministerio Público antes de que abrieran. Llevaba la denuncia impresa en una carpeta. Sus manos no temblaban. Estaban firmes. Sentía una extraña calma. La calma que precede a la tormenta. El fiscal de turno, un hombre gordo y sudoroso llamado licenciado Benítez, la recibió con fastidio. Tenía cara de haber dormido mal y de odiar su trabajo, el calor y el mundo en general. Sofía le explicó el caso. Con voz clara, precisa, sin emociones, le entregó la carpeta. Benítez la hojeó con desinterés, pasando las páginas con un dedo humedecido en saliva. Sus ojos se detuvieron en la parte que describía la escena que Sofía había presenciado. Levantó la vista. Por primera vez, había una chispa de interés en su mirada. Pero no era el interés de un justiciero. Era la curiosidad morbosa de un burócrata ante un caso interesante. Caray, señorita Robles, esto es bastante gráfico, digno de un programa de esos de la tele. Es la verdad, respondió Sofía. ¿Y usted lo vio? ¿Con sus propios ojos a través de una ventana? Sí. ¿Tiene pruebas? ¿Fotos? ¿Videos? ¿Grabaciones? No, estaba oscuro. Yo solo estaba ahí para observar. No podía... Benítez suspiró, recostándose en su silla que crujió bajo su peso.
Mire, señorita, sin pruebas físicas, esto es su palabra contra la de ellos. Un juez se va a reír de esto. Va a decir que usted es una trabajadora social con mucha imaginación y ganas de armar escándalo. La rabia comenzó a hervir en el estómago de Sofía. Hay un joven en una situación de abuso extremo, de manipulación. ¿No van a hacer nada? Técnicamente, el muchacho tiene 19 años. Es mayor de edad. Si él no presenta una denuncia, si cuando le preguntemos dice que todo es consensual, legalmente estamos atados de manos. Es un limbo legal. Un limbo. El infierno tenía un nombre burocrático. Entonces, ¿qué hago? ¿Espero a que ella lo mate o a que él se suicide para que tengan un caso? El fiscal sonrió. Una sonrisa cínica, cansada. Tranquila, no se ponga dramática. Mire, vamos a hacer esto. Vamos a abrir una carpeta de investigación por hechos posiblemente constitutivos de un delito. Es un término vago que nos gusta usar para cubrirnos las espaldas. Le asignaremos un número de folio. Un detective hará una visita en un par de semanas. Hablará con ellos. Si no ven nada raro, se cerrará la carpeta. ¿Le parece? Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una carpeta, un número, una visita en un par de semanas. El horror iba a ser procesado, archivado, neutralizado. Necesitan actuar ahora, hoy. Necesitan una orden judicial y sacarlo de ahí. Señorita Robles, dijo Benítez, su tono volviéndose duro y paternalista. Usted trabaja para el DIF. Yo trabajo para la Fiscalía. No me diga cómo hacer mi trabajo. Llene este formato con sus datos de contacto. La llamaremos si hay novedades. Le deslizó un papel a través del escritorio. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Sofía salió de esa oficina sintiendo el peso aplastante de la derrota. La pared de la indiferencia era más alta, más gruesa de lo que había imaginado. Pero no se rindió. Si la fiscalía no actuaba, iría más arriba en su propia institución. Fue a ver a su jefa, la licenciada Aguirre. Le contó todo. Le mostró la copia de la denuncia. Esperaba sorpresa, horror, indignación. Pero el rostro de Aguirre permaneció impasible. Escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre su escritorio, formando una pirámide. Cuando Sofía terminó, Aguirre se quedó callada por un largo minuto. Robles, dijo finalmente, su voz peligrosamente tranquila. ¿Me estás diciendo que fuiste a esa casa por tu cuenta? ¿Fuera de horario laboral? ¿Y que espiaste por una ventana como una delincuente? Tenía que hacerlo, nadie más. Y que luego fuiste al Ministerio Público y presentaste una denuncia a nombre propio, sin consultar a esta institución, violando todos los protocolos existentes? Sí. Aguirre se levantó. Caminó hacia la ventana y miró hacia la calle. Has cometido una serie de errores garrafales, Sofía. Has violado el protocolo. Has expuesto a esta institución a una posible demanda por acoso y difamación. Y, lo que es peor, has hecho enojar a gente que no conviene hacer enojar. ¿Qué gente? Estoy tratando de salvar a un chico. La Fiscalía y el DIF tienen un acuerdo no escrito. Una forma de trabajar para no pisarnos los talones. Nosotros no nos metemos en sus asuntos. Ellos no se meten en los nuestros. Tú has roto ese acuerdo. Has puesto a Benítez en una posición incómoda. Y ahora él me está llamando a mí, furioso, preguntándome qué clase de empleada loca tengo. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. Estaban hablando de política, de protocolos, de acuerdos entre burócratas. Mientras un joven estaba siendo destruido en una casa a pocos kilómetros de distancia. Licenciada, por favor.
Olvídese del protocolo por un momento. Piense en Mateo. Aguirre se dio la vuelta. En sus ojos, Sofía vio algo que la asustó más que el cinismo de Benítez. Vio miedo. Miedo puro y duro. Yo estoy pensando en mi trabajo, Sofía. En el trabajo de todos los que están aquí. En el presupuesto que nos asignan cada año. Un escándalo como este, la prensa, los políticos, nos destruiría. Nos quitarían los pocos recursos que tenemos y los usarían para otra cosa. Así que la solución es no hacer nada, dejar que continúe. La solución, dijo Aguirre, acercándose a su escritorio y tomando el informe original de Sofía, es seguir el procedimiento. Voy a autorizar una visita de un equipo, un psicólogo y un trabajador social con más experiencia que tú. Irán la semana que viene, harán una evaluación profesional y redactarán un informe. Y lo que sea que decida el informe, eso es lo que haremos. Rompió la denuncia que Sofía había llevado al MP en 2 y luego en 4, y la tiró a la papelera. Y tú, Sofía, añadió, su voz bajando a un susurro helado, estás fuera de este caso. Te voy a reasignar a archivo por un tiempo, para que aprendas cómo funcionan las cosas aquí. No te acerques a esa casa. No hables con nadie de este tema. ¿Entendido? Era una orden y una amenaza. Sofía se quedó de pie, paralizada. Había ido a buscar ayuda y había encontrado un muro. Peor que un muro. Había encontrado un sistema cuya principal prioridad era protegerse a sí mismo. A cualquier costo, incluso al costo de un alma joven. Salió del despacho de Aguirre sintiéndose vacía, derrotada. El sistema no había fallado. Al contrario, estaba funcionando a la perfección. Su función no era salvar a Mateo, era silenciar a Sofía. Los días que siguieron fueron una tortura. Sofía fue enviada al sótano de las oficinas del DIF, al archivo muerto. Un lugar sin ventanas, lleno de estantes metálicos que se doblaban bajo el peso de miles de expedientes. Miles de tragedias archivadas, cubiertas de polvo. Su trabajo era organizar carpetas por orden alfabético, poner etiquetas, introducir datos en una computadora arcaica. Era un trabajo diseñado para matar el espíritu, para castigar la iniciativa. Cada carpeta que tocaba parecía quemarle las manos. Leía los nombres: niños maltratados, familias rotas, vidas destrozadas, y sabía que la mayoría de esas historias habían terminado como la de Mateo. Con una visita superficial, un informe burocrático y un archivo cerrado. El sistema no era una red de seguridad, era un cementerio de papel. Por las noches, no podía dormir. La imagen de la ventana volvía una y otra vez. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado. Sentía una culpa que la devoraba por dentro. Había visto el horror y no había podido detenerlo. Había intentado luchar y el sistema la había aplastado como a un insecto. Una semana después de su reunión con Aguirre, el equipo de evaluación visitó la casa 415. Sofía se enteró por un colega que le habló en voz baja en el pasillo. El equipo estaba formado por un psicólogo veterano, el doctor Cárdenas, y un trabajador social llamado Ramiro. Ambos eran conocidos en el DIF por su habilidad para no encontrar problemas, para escribir informes que no causaran olas. Eran los soldados perfectos del sistema. Sofía esperó con una ansiedad que le corroía las entrañas. Se aferraba a una última y delgada hebra de esperanza. Quizás ellos verían lo que ella vio. Quizás el horror era tan evidente que ni siquiera ellos podrían ignorarlo. 2 días después, vio el informe sobre el escritorio de Aguirre. Esperó a que la licenciada saliera a comer. Con manos temblorosas, tomó la carpeta. La abrió y leyó.
Fue como recibir una puñalada en el corazón, lenta y profunda. El informe era una obra maestra de la evasión y el lenguaje burocrático. Describía a Elena como una madre con un cuadro de ansiedad y tendencias sobreprotectoras, posiblemente debido a un historial de violencia doméstica por parte de su expareja. A Mateo lo describía como un joven introvertido, con un desarrollo social limitado debido al aislamiento, pero sin signos evidentes de abuso físico reciente o coerción psicológica. La conclusión era devastadora. Se recomienda un programa de terapia familiar de carácter voluntario. No se encuentran elementos suficientes para justificar una intervención legal o la separación de los miembros de la familia. Se sugiere cerrar el caso activo y programar una visita de seguimiento en 6 meses. 6 meses. Voluntaria. Cerrar el caso. Era una sentencia de muerte disfrazada de recomendación profesional. Sofía sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el escritorio para no caer. Leyó los detalles de la entrevista. Elena había llorado. Les había contado una versión editada y victimista de su historia con Ricardo. Se había presentado como una madre devota y asustada por los peligros del mundo. Mateo, cuando lo entrevistaron a solas, había respondido con monosílabos. Había dicho que amaba a su madre, que ella era todo lo que tenía, que estaban felices juntos. Había negado cualquier tipo de abuso. Por supuesto que lo había negado. Era todo lo que conocía. El síndrome de Estocolmo en su forma más pura y retorcida. El psicólogo y el trabajador social habían hecho exactamente lo que se esperaba de ellos. Habían mirado la superficie. No habían querido o no se habían atrevido a rascarla. Habían cumplido con el protocolo. Habían llenado los formatos. Y habían condenado a Mateo a seguir viviendo en su infierno privado. Sofía dejó la carpeta en su lugar. Salió de la oficina de Aguirre. Caminó por los pasillos del DIF como una sonámbula. Ya no sentía rabia, ni tristeza. Sentía un vacío absoluto. Había perdido. El sistema había ganado. Esa tarde, escribió su carta de renuncia. No podía seguir siendo parte de esa farsa. No podía seguir cobrando un sueldo por archivar el sufrimiento humano. Entregó la carta y se fue. Nadie intentó detenerla. Probablemente fue un alivio para todos. La chica problemática, la que veía cosas donde no las había, se había ido. La historia podría terminar aquí, con el fracaso de una joven idealista, con el triunfo de la burocracia sobre la humanidad, con la puerta de la casa 415 cerrándose para siempre, ocultando su terrible secreto del mundo. Pero la realidad, a veces, tiene un último giro, una última crueldad. Un año después de que Sofía renunciara y se fuera de Campeche, la calle Cazón se despertó con el sonido agudo y penetrante de las sirenas. No era una visita de rutina. Eran ambulancias. Eran patrullas de la policía estatal. Los vecinos salieron de sus casas, curiosos, asustados. Vieron a los paramédicos sacar 2 cuerpos de la casa 415, cubiertos con sábanas blancas. El primer cuerpo era el de Elena, el segundo, el de Mateo. La versión oficial, la que apareció en una pequeña nota en la sección local del periódico al día siguiente, fue un pacto suicida. La policía encontró una nota, escrita por Elena. Decía que el mundo no entendía su amor, que no podían vivir el uno sin el otro, y que si no podían estar juntos en esta vida, lo estarían en la siguiente. Habían bebido veneno para ratas mezclado con refresco de cola. Un final trágico. Un drama familiar. El caso se cerró rápidamente. Pero doña Elodia, la anciana que había hablado con Sofía, contó una historia diferente a quien quisiera escucharla en el mercado. Dijo que en las últimas semanas había oído discusiones, gritos, y por primera vez en años eran los gritos de Mateo.
Gritos de rabia, no de miedo. Gritaba que quería salir, que quería una vida, que había conocido a una chica en la tienda de la esquina, la hija del tendero, y que habían hablado un par de veces. El veneno, decía doña Elodia, no fue un pacto, fue un asesinato y un suicidio. Elena no podía soportar la idea de que Mateo la dejara, de que su mundo, su creación, su posesión más preciada, se derrumbara. Si no podía ser suyo, no sería de nadie. Nunca se sabrá la verdad con certeza. La verdad murió con ellos en esa casa oscura y silenciosa. La casa 415 está abandonada ahora. Las ventanas están rotas. La maleza ha crecido en el patio, devorándolo todo. Los niños del barrio dicen que está embrujada, que por las noches se oyen susurros. Y es verdad, está embrujada, no por fantasmas del más allá. Está embrujada por el recuerdo de lo que pasó allí a plena luz del día, por el fantasma de un sistema que miró hacia otro lado, por los espectros de la indiferencia, la burocracia y el miedo. Esta no es solo la historia de Elena y Mateo. Es la historia de los miles de Mateos que viven atrapados en infiernos privados en todo México. Es la historia de las Sofías que intentan luchar y son silenciadas, aplastadas, expulsadas del sistema. Es la historia de una sociedad que, por comodidad, ha aprendido a no ver, no oír, no hablar. La pregunta que debemos hacernos no es cómo pudo pasar algo tan terrible. La pregunta, la que debería helarnos la sangre, es cuántas casas 415 existen ahora mismo. En tu calle, en tu barrio, en tu